Muy bien, hermanos, pues vamos ahora a tener la lectura de la Santa Palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 8 al 11. Y dice así, pues, la palabra del Señor. Pero sabemos que la ley es buena si alguno hace uso de ella legítimamente. Sabiendo esto, que la ley no está puesta para el justo, sino para los inicuos y para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los que se echan con hombres, para los traficantes de hombres, para los mentirosos y perjuros, y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina, según el Evangelio de la gloria del Dios bendito que me ha sido encargado. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Amén. En las películas de antes, cuando éramos niños o jóvenes, seguramente lo habremos visto más de una vez. Estaba esa escena que cuando detenían a alguien, la policía le decía cualquier cosa que diga pueda ser utilizada en su contra, ¿verdad? Pues sí, o solamente yo quien lo ha visto. Entonces era algo bastante común. Y bien, pues entonces nosotros como cristianos tenemos que ser conscientes de esto mismo. Tenemos que ser conscientes de que las cosas que decimos y hacemos, pero las cosas que decimos pueden llegar a ser retorcidas y pueden llegar a ser convertidas en una calumnia en contra de nosotros, en una calumnia en contra de nuestra fe. Y digo esto porque esto es precisamente lo que encontramos aquí en este pasaje. Timoteo había recibido el encargo de Pablo, lo habíamos visto la semana anterior, de hacer callar, primeramente de hacer callar a aquellos que enseñaban diferente. Estos que se presentaban también con vana palabrería, con mitos, con fábulas, con grandes genealogías, con discursos muy aparentemente espectaculares en la Biblia, pero que estaban completamente vacíos de contenido, ¿no? De sustancia. Pero sobre todo se presentaban a sí mismos como doctores en la ley, doctores de la ley, y les tenía que venir Timoteo a hacerles callar. Entonces, bueno, muy fácilmente se podía esto retorcer en contra a Timoteo, ¿no? Y también de paso contra Pablo. Y le podrían decir, no, entonces es que vosotros estáis en contra de la ley. Vosotros estáis en contra de la ley. Bueno, pues es por eso que el apóstol Pablo ya de entrada sale al paso de esta posible cosa que se pueda decir en contra de Timoteo y en contra de nuestra fe. Estos versículos, Pablo entonces da la verdadera enseñanza de la palabra en cuanto a la ley. La verdadera enseñanza de la ley con respecto al cristiano y con respecto en general a los hombres. Y es la ley que la enseñanza que está conforme a la sana doctrina, versículo 10, es la enseñanza que está conforme al Evangelio de la gloria o el Evangelio glorioso del Dios bendito o bienaventurado. Entonces, Timoteo, lo que ya va a decir Pablo ya lo sabe, ¿no? Y bueno, pues Pablo en todo caso se lo recuerda para que de esta manera también insista en estas cosas. Y bueno, pues entonces es lo que vamos a estar considerando estos versículos. Si nos damos cuenta, estos versículos tienen una forma muy sencilla. En realidad todo depende de dos palabras, ¿no? La palabra sabemos, versículo 8, y la palabra sabiendo. Sabemos, sabiendo. Todo depende de estas dos palabras. Todo, pues, depende de ellas, ¿no?
sabemos, sabiendo, y Pablo entonces le está recordando lo que ya sabemos, ¿no? Lo que teóricamente sabemos, ¿no? Nosotros como cristianos acerca de la ley, o deberíamos saber acerca de la ley de Dios. Y por supuesto, antes que nada y sobre todo, lo primero que dice es que la ley es buena. La ley de Dios es buena. Dice en el versículo 8, sabemos que la ley es buena. La ley, los mandamientos de Dios, el decálogo, o también, ¿cómo se llama? La ley moral de Dios, y también los mandamientos de la Biblia que se desprenden de estos mandamientos, ¿no? Que dependen de ellos. Son buenos, son el bien, son el bien. Son el bien porque Dios los ha mandado, porque Dios los ha ordenado. Porque Dios los ha ordenado, solo pueden ser el bien, aunque no lo viéramos, aunque estuviéramos ciegos, aunque no lo comprendiéramos. Dios ha hablado, solo puede ser el bien. Dios mandó a Abraham de sacrificar a su hijo y él no dudó un momento. Dios ha ordenado, tiene que ser el bien. Pero resulta que también nosotros lo vemos. Nosotros, nuestra alma, pues lo ve claramente, lo ve, no hace falta razonamientos, no hace falta que nos lo demuestre que los mandamientos de Dios son el bien. Y esto es lo que la Biblia afirma una y otra vez. Es lo que dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos 7. Romanos 7, los versículos 6, es prácticamente idéntico. Romanos 7, es 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y en el Antiguo Testamento, pues por solamente dar un texto que conocemos bien, Salmo 19, versículo 9, cuando dice: el temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Entonces vemos, esto lo tenemos claro, la ley de Dios, los mandamientos de Dios son buenos, son el bien, y esto hasta todo hombre sería capaz de verlo, porque el hombre que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, como enseña Romanos capítulo 2, ha sido creado con la ley de Dios, ¿no? Dios ha grabado su ley en el corazón del hombre, de Adán. El problema es que el hombre pues ha pecado y el hombre se ha alejado de Dios y su entendimiento se ha entenebrecido y su corazón se ha endurecido en contra de Dios. Entonces, bueno, es muy claro, es muy evidente que la ley de Dios es buena, pero la gente no lo ve así. No lo ve así. Y la gente, pues, es tal el grado de perversión y es tal el grado de depravación de la gente, de nuestra cultura de hoy, de nuestra cultura contemporánea, de nuestra cultura en España, en Europa, en los países occidentales. Es tal el grado de perversión que, pues, acusan a la ley de Dios de mal, a la ley de Dios, o abiertamente o implícitamente es lo que hacen. Ya para empezar, tomemos la primera tabla de la ley. La primera tabla de la ley, los mandamientos en relación con Dios. La cultura actual, contemporánea, los tiene en abominación. Los tiene en abominación. Los tiene en abominación. Cuando dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué dicen ellos? Pues eso será si quiero, yo soy libre para hacer lo que quiera con mi vida. Y así con todo lo demás, ¿no? No te harás imágenes, ¿no? Te responden, ¿qué de malo hay
¿no? ¿Qué de malo hay de hacer imágenes? Pues cada uno tiene sus ideas, ¿no? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Dice, bueno, ¿y la libertad de expresión qué? La blasfemia estaba absolutamente permitida, pero no digas cualquier otra cosa a nadie de los, digamos, protegidos por el sistema porque es delito de odio. Después guardarás el día de reposo. Y la gente, el día de reposo es para hacer cualquier cosa menos dedicárselo a Dios. Es el día del paseo, es el día de las bicicletas, es el día del fútbol, es el día de no hacer nada, ¿no? Y sobre todo es, yo hago con mi vida lo que quiero. Yo hago con mi tiempo lo que quiero y tú no eres quien para decirme nada a mí. Honra a tu padre y a tu madre. Eso es una anticuaya. Eso es algo pasado. Eso es una reliquia, ¿no? El no matarás. Hombre, sí, en esto todavía, ¿no? Todavía sí la gente lo ve, ¿no? Pero después están, bueno, pues que las mujeres, pues para, por ejemplo, porque les molesta para su carrera profesional, pues creen que es su derecho, ¿no? Matar a su hijo. O a los enfermos, a los ya de una cierta edad, ¿no? Le dicen no, para que así ellos mueran bien, ¿no? Pero bueno, al final ya no son los enfermos mayores, también son los de mediana edad, también son los niños. Después también ya no son los enfermos, son también aquellos que están deprimidos, son aquellos que dicen que es que la vida es demasiado dura para vivir. Y al final, ¿qué es? Pues es simplemente que, bueno, lo que sabemos es que ellos no tienen ningún reparo, porque piensan, están diciendo abiertamente que sobra gente, y que, bueno, están intentando convencer que ya a una cierta edad, pues los hombres desaparezcan, ¿no? Y que me pongan fin a su vida. Hay anuncios, hay campañas en otros países, ¿no? En Estados Unidos precisamente. Y así eso se ve el valor que le dan a la vida humana. El valor que le dan a la vida humana que, por cierto, también se muestra, lo he leído recientemente, que el estado de Nueva York, en Estados Unidos, parece ser que se va a sumar a los otros cuatro estados de Estados Unidos que echan la carne de los muertos como abono al campo. Entonces son el estado de Washington, el estado de California, evidentemente, Colorado y otro más, no sé. Y si él lo hace, será el quinto. Son todos estados progresistas, son todos estados demócratas. Ese es el valor que tienen a la vida humana. Que después de muertos los echas como abono al campo. Lo de adulterio, pues dice, bueno, ¿y qué es la familia, no? Hay tantos modelos de familia, ¿no? Está el poliamor ahora dicen, ¿no? Esa palabra tan cursi, tan tonta. El no robarás, dice, bueno, el problema no es que robes, el problema es que te pilles, ¿no? Que te pillen. No está nada mal hacerlo, sobre todo, pues sí, es a los ricos para dar a los pobres, ¿no? El no decir falso testimonio. Entonces la actitud es la de Pilato, ¿no? Que es la verdad, ¿no? O el no codiciar nada del prójimo. Pues entonces la actitud es que, bueno, el problema no es codiciar. El problema es codiciar y no conseguirlo. Si no lo consigues, entonces eres el perdedor. El vencedor, el triunfador, es el que hace lo que quiere. Entonces, este es el hombre de hoy, hermanos. Y es como el hombre de hoy ha salido de la máquina de producir hombres contemporáneos, que son la escuela, que son los medios de comunicación, que son pues las canciones, las películas, etcétera, etcétera, lo que se llama la cultura. Y salen así. Todo el mundo pues tiene el pecado desde la caída, pero esta cultura que vivimos ahora no es normal, no ha sido siempre así el hombre. Toda la vida el hombre ha sido pecador y caído en el pecado, pero esto es algo especial porque se ha rechazado absolutamente la ley de Dios. Primeramente la primera tabla de la ley y después, evidentemente, sin la tabla de la ley, la segunda cae por su propio peso en el corazón
de las personas. Pero, entonces, el principal problema lo tienen los hombres que están en este estado, porque se cumple en ellos lo que dice Pablo en Romanos 3, y en el versículo 10, ¿verdad? Cuando dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Sepulcro abierto su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son ligeros para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y es por eso, hermanos, que es tan importante que al día de hoy los cristianos, la Iglesia, estemos confesando esto, que la ley de Dios es buena. Todos los mandamientos del Señor en la palabra, en la Biblia, son buenos. Y que en el guardarlos hay gran galardón, pero también es nuestra delicia hacerlo. Y esto es lo que nosotros debemos hacer. Pero también por eso es tan importante que nosotros presentemos la ley correctamente. Y es lo siguiente que dice Pablo, el siguiente punto que podemos detenernos. Aquí en el versículo 8, la ley es buena si alguno hace uso de ella legítimamente, si uno la guarda, si uno la sigue, si uno la cumple de manera correcta. Incluso podemos decir que es conforme a la ley. Guarda la ley conforme a la ley, legítimamente. Porque uno puede, en principio, decir que está honrando la ley y la está negando. Estos grandes doctores de la ley se presentaban como, grandes doctores de la ley, y entonces ellos, su propósito era engrandecer la ley, pero la estaban negando. Entonces, el problema con ellos, ¿cuál era con estos grandes doctores de la ley? Lo que seguimos leyendo en el versículo 9, cuando dice, sabiendo esto, que la ley no está puesta para el justo. ¿Quién es el justo? Pues en la Biblia solamente hay una palabra. El justo es el justificado por la fe. Por las obras de la ley no hay ni un justo ni aun uno, hemos leído en Romanos capítulo 3. Entonces, el único justo es aquel que recibe la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Este justo es el que Pablo antes aquí lo había descrito como aquel que que vive con el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ese es el justo, el justificado, el que Dios ha salvado, el que ha nacido de nuevo por la fe en Cristo. Entonces, ¿cuál es entonces el uso ilegítimo, incorrecto de la ley? Pues el que aplica mal la ley a los justos, a los justificados. Es decir, aquel que dice a los que tienen fe en el Señor Jesucristo, verdadera, genuina, que tienen que obedecer para ser salvos, ¿no? O aquellos que vienen a condenar a los cristianos, a los creyentes, a condenarlos por las obras de la ley. Por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de Dios. Pero los creyentes hemos creído en el Señor Jesucristo. Entonces ellos vienen y dicen, no, mira, como lo que leemos en Hechos 15, ¿verdad? Si no os circuncidáis, si no guardáis la ley de Moisés, no podéis ser salvos. De esta manera les está diciendo dos cosas. Primero, los está condenando porque no están guardando la ley. La ley los condena, ¿no?
Y después le está diciendo, no, la fe no salva, es insuficiente, ¿no? La verdadera salvación se obtiene por la obediencia, por las obras de la ley. Entonces vemos, de esa manera no se usa legítimamente la ley. De esa manera no es una correcta presentación de la ley, bíblica presentación de la ley. Entonces, bueno, claro, llegados a este punto, hermanos, es inevitable también hablar de la Iglesia Católica Romana, porque están precisamente en eso. Porque ellos, siempre el gran reproche que nos han hecho a nosotros los protestantes evangélicos reformados, es decir, no, si tú dices que eres salvo solamente por la fe, entonces puedes vivir, estás diciendo que vas a vivir como quieras y después vas a ser salvo igual, ¿no? Pero esto no es verdad, esto no es lo que decimos, esto no es lo que dice la Biblia. Si dices en serio que nosotros afirmamos esto, es que o no sabes lo que decimos o lo sabes y nos estás calumniando, porque nosotros no decimos, la Biblia no dice esto. La Biblia dice que no podemos ser salvos por la obediencia, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, la cual es un don de Dios, es todo por gracia, pero somos salvos para buenas obras, para glorificar a Dios. La obediencia no es la causa de nuestra salvación, es la consecuencia de nuestra salvación, es nuestra respuesta agradecida al Señor porque nos ha dado la salvación. Entonces, ese es realmente también en lo que ellos están incurriendo en el mismo fallo que estos grandes doctores de la ley. El decir que es necesaria la obediencia para ser salvos. Sí que es necesaria, pero no como causa. Es necesario, sí, porque es la consecuencia obligada. La obediencia y la santificación, pero somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo, y solo por ella. Entonces, bueno, llegado esto, en tercer lugar, ¿cuál es el verdadero uso? ¿Cuál es el verdadero uso de la ley? Para el cristiano, ya lo hemos visto, por eso dice que no está dada para el cristiano. ¿Cuál es? Pues entonces es lo que dice Pablo a continuación, y es esta larga lista, aparecen hasta 14 pecados, la mayoría de ellos están como parejas, uno al lado del otro. Dice, para los inicuos y para los desobedientes. Los inicuos, literalmente los sin ley, los que no tienen la ley, otras veces los impíos, son los que se consideran libres de la ley y que pueden hacer entonces, como hemos visto, lo que quieren. Los desobedientes, entonces son en otros lugares, los contumanaces, ¿no? En el capítulo 3, ¿no? Los hijos del obispo que no sean contumaces, es la misma palabra, que no sean rebeldes, que no se inflen en contra de Dios y en contra de la obediencia al Señor. Sigue diciendo, para los impíos, es decir, aquellos a que le falta por completo el temor de Dios, y también para los pecadores. Todo el mundo es pecador, pero estos son los que hacen del pecado su modo de vida. Están en él, no conocen otra cosa, nada más que el pecado. Y sigue diciendo también para los irreverentes, es decir, para aquellos que están en contra de todo lo santo, en contra de todo lo sagrado, del nombre del Señor, los irreverentes. Y también los profanos. Los profanos son los que tienen la mente solamente en las cosas de este mundo, los mundanos, ¿no? No tiene que ser malo, pero solamente piensan en esta vida, ¿verdad? A lo mejor en comer, en trabajar, y no sales de ahí. Bueno, también sigue diciendo el parricida, los parricidas y los matricidas. Entonces son literalmente los que matan, asesinan a su padre y a su madre. Bueno, alguien podría decir es muy extremo, y es verdad, es muy extremo. Muy poca gente lo hace. Pero también hemos de pensar aquí los que maldicen a su padre y a su madre, los que insultan a su padre y a su madre. Y pensemos lo que dice Jesús en el Sermón del Monte, de que aquel que
pues le dice raca a su hermano, se enoja con su hermano sin razón, está infringiendo este mandamiento, no matarás. Entonces vemos aquí esto es mucho más habitual de lo que se piensa. Como también dice los homicidas en general. Los homicidas. También dice los fornicarios. Los fornicarios. Aquí habla inmediatamente los fornicarios y después los que se echan con varones. Entonces son pecados sexuales y comienza pues por los fornicarios, que habla de los que tienen pues sexo antes del matrimonio o fuera del matrimonio. Sin más. Entre hombre y mujer. Pero también pues dice los que se echan con varones, con hombres. Y esto es una traducción bastante literal de la palabra griega. Una traducción bastante literal que en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 9 está también pues su pareja. Cuando dice: ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, los afeminados, malacos. Y estos, los que se echan con varones, son los que, digamos, son la parte dominante, ¿no?, de la pareja, y los afeminados es el que hace la mujer. Bueno, esto se aplica para los hombres, lo mismo que también para las mujeres, evidentemente. Continúa diciendo también para los mentirosos. Para los mentirosos, no, perdón, antes los traficantes de hombres. Traficantes de hombres para venderlos normalmente como esclavos, aunque también para secuestrarlos y pedir un rescate, ¿no? Que es también pues algo muy común. Después también los mentirosos en asuntos humanos y perjuros, ya interponiendo juramento delante de Dios, algo sagrado. Y por último, pues vemos que todo esto no es limitativo, sino que esto es solamente un ejemplo, dice, y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina. Primero de todo vemos a que, si nos damos cuenta, estos pecados está siguiendo bastante por orden el decálogo. El decálogo. Primero los de la primera tabla, segundo los de la segunda tabla. Está el no tener dioses ajenos delante de mí, está el no tomar el nombre de Dios en vano, está después la segunda tabla, honra a tu padre y tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio, no codiciarás, todo esto está ahí. Y son los pecados, son las transgresiones de estos mandamientos. Y bien, pues entonces se dice esto y todo lo demás que esté en contra de la sana doctrina. La sana doctrina es la enseñanza de Pablo y de los apóstoles. Esta sana doctrina es lo contrario que estas mitos, estas fábulas corrompidas que corrompen de los falsos maestros, de los falsos doctores de la ley, etc. Es la pura verdad de la palabra de Dios. Esa es sana, es pura, es verdad, es limpia. Y ella está además conforme al Evangelio. Esa doctrina de la ley que ellos predicaban, los falsos doctores, está en contra del Evangelio. Esta es conforme al Evangelio, a la verdad de la palabra, al mensaje de la salvación. Forma parte del mensaje de la salvación. Bien, el glorioso Evangelio dice del Dios bendito, o literalmente bienaventurado, que me ha sido encargado. Pablo fue hallado pues fiel, por la gracia de Dios, por supuesto, para predicar este Evangelio. Bien, pues hermanos, en definitiva, esta es la enseñanza correcta, legítima de la ley, y este es el uso legítimo de la ley, como dice Pablo en el versículo 8, que lo que aquí se dice no es para el justo, no es para condenar el justo, no es para declarar lo que tiene que obedecer para ser salvo, no es esto, sino es para el impío y para los pecadores.
es para dejarlos convictos por sus pecados. Es para llevarlo a que al arrepentimiento. Es para declararlo pecador. El conocimiento del pecado viene por medio de la ley. Es el pedagogo que nos lleva a Cristo. Es lo que tiene que hacer la ley. Por eso la ley no se puede guardar y poner debajo de la cama, ni cubrirla, sino que tiene que estar en el almud y estar bien alto para alumbrar a todos los que pasen por el camino. Entonces vemos que es a la ley lo que hace que la gente pueda estar convicta de sus propios pecados, y esto llevarlo a Cristo para que confíe en Él y solamente en Él para la salvación. Y bueno, alguien podría decir, ¿y si no lo hace? ¿Y si el pecador que recibe este conocimiento al final no se arrepiente y no va a Cristo? Entonces la ley es en vana. ¿Queda esto en vano? ¿No sirve de nada? Pues nunca, en ninguna manera, porque la ley es la ley. Lo tomen así los hombres o no lo tomen así. Los hombres la reciban o no la reciban. En todo caso, la ley siempre está ahí. Dice que la ley está enfrente de ellas. La ley está puesta enfrente de ellos, de aquellos que están en contra de la ley. Ellos en contra de Dios y de su ley, y la ley se pone enfrente de ellos y les dice, Dios, yo estoy aquí y mi ley está aquí. Y entonces, ¿quién va a ganar en este pulso? ¿Quién en su sensato uso de razón va a pensar que el hombre se va a librar de caer en manos del Dios vivo? Por eso la ley siempre tiene que estar en pie y tiene que estar siempre declarada con toda su autoridad. Porque si el impío no se arrepiente, por lo menos va a tener ese testimonio a diario de que Dios está en contra de él y que tiene en contra de él a la palabra y a los mandamientos. Y esto al menos puede hacer un efecto benéfico en él. El efecto benéfico es a lo mejor que se lo replantee, a lo mejor que viva con temor de Dios todos los días de su vida. Y que eso pueda ser el medio para que Dios al final lo lleve sí al arrepentimiento. Entonces, por eso no hemos de callarnos la ley. Hermanos, no tenemos que callarnos la ley ni los mandamientos de Dios. Aunque decíamos que la gente no lo toma muy en serio y los mandamientos de Dios, algunos los tiene en aversión. Pero no tenemos que callarnos ni como iglesia, sobre todo por el quedar bien o por el caer simpático a la gente, aligerar esto, ¿no? Aligerar esto. El café está muy fuerte, pues le echamos agüita para diluirlo. No. La ley de Dios es la ley de Dios y no tenemos derecho a rebajarla. Porque es el medio para que la gente pueda venir a Cristo. Y este es también el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Deje el impío sus caminos de pecado, y que véngase en arrepentimiento a Dios, quien es amplio en perdonar, y que tome gratuitamente de las aguas de la salvación, y que coma gratuitamente del pan de la vida, Jesucristo. Y nosotros, hermanos, nosotros, como hemos dicho, además de mantenerlo de cara afuera, en nuestro interior lo hemos de guardar. Hemos de guardar los mandamientos. Hemos de tener una vida, hermanos, correcta en cuanto a los mandamientos de Dios. De entrada, nuestra vida es completamente imperfecta. Cuando conocemos al Señor, estamos en este proceso de santificación, de renovación, y el Señor nos va cambiando poco a poco para que nuestra vida esté cada vez más en consonancia con su palabra y con sus mandamientos. Y hemos de anhelar esto mismo, hemos de desearlo, hemos de ver los mandamientos de Dios como una delicia, no como una carga,
como una delicia lo que son. Hemos de meditar en la ley del Señor día y noche. Hemos de alegrarnos de guardar la palabra de Dios, y porque de esa manera estamos agradando a Dios, nuestro Padre, a Dios, nuestro Salvador, y al Señor Jesucristo, que entregó su vida por nosotros, que nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermanos, pues guardemos los mandamientos, por gratitud, por amor al Señor, quien nos ha amado a nosotros primero. Y que de esta manera pues también cumplamos lo que hemos cantado antes, ¿no? En el Salmo 119, los versículos del 4 al 6. Tú ordenaste tus preceptos para que sean muy guardados. Ojalá fueran afirmados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes eternamente. Amén.